¿qué tal? Bienvenido a este altar familiar de Casa Cristiana Internacional, a esta conversación bíblica. Quiero hacer referencia hoy a lo que el Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, nos enseñó acerca de la parábola del sembrador. En esta parábola, sin duda alguna, la protagonista es la semilla. También aparece el sembrador, que representa a ese instrumento que Dios usa para traer su semilla o su palabra a nuestra vida. Aparecen 4 diferentes tipos de tierra sobre los cuales esa semilla es regada o echada. Y esos 4 tipos de tierra representan 4 diferentes tipos de corazones o de vidas que reciben ese mensaje de la palabra. También Jesús se ocupa en dejar muy claro cuáles son los enemigos que aparecen en cada tipo de tierra para matar esa palabra. Quiero hablarte acerca de la importancia de la palabra de Dios. Jesús dijo cuando estaba en el desierto siendo tentado por Satanás, cuando Satanás quiere persuadirlo de que convierta las piedras en pan, Jesús le dice, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso me dice que la palabra de Dios es un alimento poderoso capaz de sustentar nuestra alma y nuestro espíritu. La escritura en el libro de los Salmos dice, David en ellos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Significa que la palabra de Dios es como una vacuna que inmuniza nuestra vida contra el virus del pecado. Recuerda que es muy importante estar inmunizado, vacunado en contra del pecado, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Significa que la palabra de Dios tiene el poder de salvarnos de la muerte, salvarnos de la condenación eterna. La palabra de Dios tiene el poder de salvarnos de la muerte espiritual, de la muerte económica, de la muerte familiar, de tantas muertes que podemos experimentar en la tierra. Pero también la palabra de Dios es de suma importancia en nuestra vida porque de ella se dice, cielos y tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Significa que si guardo en mi corazón su palabra, entonces yo podré permanecer, podremos avanzar, podremos tener firmeza en nuestra vida. Por lo tanto, solamente te he dado algunas definiciones o algunas conclusiones de lo que significa y representa la palabra. ¿Por qué es valiosa? Es alimento para nuestra vida, número 1. Pero número 2, es una vacuna que nos inmuniza contra el pecado. Y número 3, nos da firmeza, nos da permanencia. Ahora, yo quiero hacerte una invitación a salvar la palabra de Dios. Estamos en una crisis global, mundial. Y todos hacen grandes esfuerzos por salvar su economía, sus trabajos o sus empresas. Pero quizás no habríamos llegado hasta aquí, la humanidad no habría llegado a este punto si nos hubiésemos ocupado de salvar la palabra de Dios, de traer la palabra de Dios, de rescatarla y de traer esa palabra a las naciones, a las organizaciones, de traer esa palabra de Dios a las escuelas, a los colegios, a las universidades, de traer esa palabra de Dios a nuestros hogares, a nuestros hijos. Por eso hoy quiero decirte, salvemos la palabra de Dios en nosotros, salva la palabra. Y a través de esta parábola del sembrador en este evangelio, en el capítulo 4, quiero mostrarte los enemigos que necesitamos derrotar para poder salvar la palabra de Dios, los enemigos que Jesús nos puntualiza y nos señala con gran claridad en esta parábola. El primer enemigo aparece en ese mismo capítulo 4, en el versículo 15. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Importante esto, y es que lo primero que debemos hacer para salvar la palabra es derrotar el ataque del enemigo. Ese versículo 15 es puntual porque el Señor sin rodeos nos dice: el enemigo va a venir una vez sea oída la palabra y va a robar la palabra. ¿Cómo hace el enemigo para robar la palabra que oímos? Trayendo duda, trayendo incredulidad, trayendo temor a nuestras vidas. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para salvar la palabra es derrotar el ataque del enemigo. Eso significa que esa palabra de Dios debemos oírla, pero también atesorarla en nuestro corazón. Es mucho más fácil que nos sea quitado lo que está en nuestra mente, porque es información, pero lo que guardamos y atesoramos, lo que guardamos bajo llave en nuestro corazón, lo que es muy preciado para nuestro corazón, muy amado por nuestro corazón, difícilmente nos será robado. Por lo tanto, para que el enemigo no pueda robarnos la palabra, es muy importante guardar la palabra de Dios bajo llave en nuestro corazón, darle a esa palabra de Dios un valor mucho más grande que el que quizás le hemos estado dando. La palabra de Dios es mucho más que información para nuestra mente, es alimento para el corazón, para el alma y para el espíritu. Ahora, el segundo enemigo que nos muestra el Señor Jesús, que aparece allí en la parábola, está en los dos siguientes versículos, 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahí aparecen dos enemigos juntos: tribulación o persecución. Pero dice claramente Jesús que ellos vienen por consecuencia de la misma palabra que hemos recibido. Así de que entonces lo que debemos hacer, lo segundo que debemos hacer para salvar la palabra de Dios es superar la tribulación, superar la crisis que viene a causa de la misma palabra. Entonces es entender que esta semilla, la palabra de Dios, exige que la tierra sea limpia, que la tierra sea abonada, que la tierra sea removida. Y esa remoción, ese abono, esa limpieza puede ser traducida como tribulación o como persecución. Y debemos entonces entender que la semilla que llevamos con nosotros es tan grande, es tan poderosa, que vale la pena superar todas estas crisis, porque la palabra de Dios traerá sobre nuestra vida grandes bendiciones aquí en esta vida presente y allá en la eternidad. Por lo tanto, debemos superar la tribulación que viene a causa de la palabra que tenemos con nosotros. El tercer enemigo está en el siguiente versículo, en el versículo 18. Y el versículo 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Verso 19: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El tercer enemigo son las riquezas y la codicia, el amor al dinero, el materialismo. Esto sobre lo cual está fundado el mundo en el cual vivimos, este sistema en el cual hemos sido puestos. Y la Escritura nos está siendo sumamente clara en decirnos: si quieres que la palabra de Dios que ha sido puesta en ti, que es capaz de darte vida, que es capaz de salvarte, que es capaz de ayudarte, que es capaz de sostenerte, si quieres que esa palabra se ahogue, entonces ve y corre tras el materialismo. Así de que entonces lo tercero que debemos hacer para salvar la palabra es poner en orden nuestras prioridades.
No puede ser primero el afán de tener, de acumular. No puede ser primero el afán de posicionarnos materialmente. Primero debe estar el Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, las cosas materiales, les serán añadidas. 3 cosas que van a permitir que la palabra de Dios se mantenga a salvo en nuestra vida. Número 1, derrota el ataque del enemigo. Derrota ese ataque que trae duda, que trae incertidumbre, que trae temor, que trae incredulidad. Número 2. Como número 2, necesitamos vencer la tribulación. Entender que hay cosas que vienen a nosotros a causa de la misma palabra que llevamos, a causa del mismo llamamiento que llevamos, pero que vale la pena, porque lo que Él tiene sobre nosotros es mayor que cualquier situación o aflicción que podamos vivir. Y como tercero, pongamos en orden nuestras prioridades. El materialismo no puede ser lo primero en nuestra vida, porque todo lo terrenal es pasajero, pero Él es eterno, y la vida que nos ofrece también es eterna a su lado. Gracias, Señor, te damos hoy por tu palabra. Gracias, amado Jesús, porque te ocupaste de enseñarnos con gran claridad en qué consiste tu reino. Queremos ser buena tierra, queremos ser esa tierra que produce al 30, al 60, que produce, Señor amado, abundantemente para ti, al 100 por 1 queremos producir. Pero, Señor amado, queremos para eso poder vencer a los enemigos de tu palabra en nuestra vida. Danos, Señor amado, la fortaleza para derrotar. Danos la fe, Señor amado, que necesitamos para derrotar toda incredulidad, toda duda que el enemigo quiere traer. Danos, Señor amado, también la fortaleza, la fuerza, la valentía para vencer toda aflicción. Y danos, Señor amado, también la inteligencia para darte a ti el primer lugar, porque tú lo mereces. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima cita. Chao.